Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros la presencia en este acto de conmemoración del 82 aniversario de la Segunda República, bajo el título Hacia esa Tercera República que cada día tenemos más cerca, aunque todavía nos va a costar trabajarla y currárnosla. Agradeceros la presencia en este acto, agradecer a Isabelo y a Fran que estén aquí con nosotros y que nos van a plantear cuál es la situación actual, los motivos más que evidentes de la necesidad de reclamar esa Tercera República y ese proceso constituyente necesario para este país. Pero antes de pasar a presentaros a los compañeros y a lanzar alguna idea de cómo Izquierda Unida se sitúa ante este proceso, sí quería aprovechar el día de hoy para decir que José Luis Sampedro, en enero de 2009, le preocupaba una cosa: ¿hasta qué punto se están destruyendo valores básicos? No hablaba ya de derechos humanos, hablaba de justicia, de dignidad, de libertad, que son constitutivas de la civilización. Hoy hemos sabido que se nos ha ido este compañero de viaje, con el que compartimos esa preocupación y el cual nos deja una responsabilidad, la responsabilidad de continuar en la lucha y de continuar con esa referencia auténtica que era su vida, continuar el trabajo por ese mundo que es posible construir y que cada día es más necesario seguir construyendo. Si os parece bien, porque él ha muerto también como ha muerto y nos lo ha dicho como nos lo ha dicho, si os parece bien, en forma de homenaje, dediquémosle un aplauso a su obra, a su vida y a su compromiso por el cambio. Bien, como decía antes, este es uno de los actos que vamos a celebrar en esta semana, en el que Isabelo y Fran se van a explayar después para contarnos y después entrar en un debate, pero quiero aprovechar también para recordar que pasado mañana también, junto con otros dos colectivos, tanto Izquierda Unida como el Foro por la Memoria y la Comuna, vamos a celebrar también un acto de homenaje a los represaliados del franquismo frente al archivo provincial, que fue antigua cárcel. Y bueno, en ese lugar también el jueves 11 a las 8 de la tarde también estáis invitados y os invito a que lo difundáis lo más posible para seguir conmemorando en esta semana previa al 14 de abril, que todos tendremos que ir a Madrid a reclamar esa Tercera República el día 14. Que no se nos olvide que hay una cita también de manifestación en Madrid a las 12:30 de Cibeles a Sol para reclamar esa necesaria Tercera República y ese proceso constituyente. Antes de presentaros a los compañeros y de cederles la palabra, yo no me quiero enrollar demasiado, solamente quiero insistir en un par de ideas o tres del momento en el que nos encontramos y de la necesidad de crear una hoja de ruta y una estrategia de trabajo para avanzar hacia ese cambio y hacia ese profundizamiento en la democracia que tanto estamos necesitando, tanto a nivel español como a nivel europeo. El momento actual, yo creo que hay que empezar a decirlo con claridad y con rotundidad. Se está acabando el tiempo de la resistencia y comienza el tiempo de la ofensiva. Con una situación de paro creciente, con una situación de una reforma laboral que lo único que facilita es el despido, con una situación dramática en lo que tiene que ver con la vivienda y lo que tiene que ver con los desahucios. No son los escraches lo violento. Lo violento es echar a la gente de su casa con la policía. Eso es ejercer violencia y es ejercer violencia estructural. Con una situación de recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, en pensiones, en la ley de dependencia, con un gobierno que se encuentra en una situación de fraude democrático, porque ni cumple su programa electoral, ni permite el debate parlamentario y además se presenta ante los ciudadanos a través de una pantalla de plasma y claramente intervenido por la Troika. Es evidente que se ha acabado el tiempo de la resistencia y comienza el tiempo de la ofensiva.
Y una ofensiva que tiene que ser política y que tiene que ser ciudadana. Nosotros desde Izquierda Unida lo vamos a hacer, lo estamos haciendo ya y en sucesivas fechas iréis conociendo más detalles de la campaña que se está lanzando pidiendo la dimisión del Gobierno, la convocatoria de elecciones generales y la apertura de un proceso constituyente para cambiar el modelo de país, para profundizar en la democracia real que necesitamos y para empezar a salir de la crisis al margen del dictado de la Troika. Lo vamos a hacer, pero no lo queremos hacer solos. Y esto conviene que insistamos en ello desde Izquierda Unida y que toda la gente que estáis aquí empecemos a insistir hacia afuera en esta idea, porque conviene empezar a sacudirse determinados prejuicios y determinadas miradas de reojo entre quienes tenemos la obligación hoy, por la situación que tenemos y por la ofensiva de la bestia del capital que estamos sufriendo, tenemos la obligación moral y política de sumar esfuerzos para multiplicar resultados. Y lo tenemos que hacer a partir de la creación de un frente social amplio, un frente social que incluya al movimiento ciudadano reivindicativo que se está organizando, que incluya a los partidos de izquierda que están comprometidos con esta causa y que no solamente es Izquierda Unida, y que incluya también al movimiento sindical, ese al que ahora le están atacando con presuntas y supuestas situaciones de fraude, tratando incluso de compararlo con otras barbaridades de corrupción como el caso Bárcenas. Ese frente social en el que, si me permitís la osadía, ojalá algún día se le mencione como ese frente de la misma manera que se mencionó en su día al partido. Recuerdo que hoy se cumple el aniversario de la legalización del Partido Comunista, aquel que era conocido como el partido y que tanto contribuyó a la caída del franquismo y al advenimiento de la democracia, que en este país ha durado lo que ha durado como ha durado y que, como decía también José Luis San Pedro, en 30 años, lo que hemos conseguido en 30 años, estos se lo están cargando en uno. Pues ante eso también la responsabilidad de continuar con el compromiso. Y acabo con una tercera idea, la idea de que no solo construyendo ese modelo de país nuevo, no solo avanzando hacia esa tercera república desde un proceso constituyente, no solo así España sale sola. La ofensiva que estamos sufriendo es de carácter europeo. La Troika, los 2/3 de la Troika son europeos, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. La respuesta tiene que ser continental. Y esto conviene empezar a decirlo ya, porque estamos a 1 año y medio de las elecciones europeas. Tenemos la obligación de construir un frente de resistencia al sur de Europa que dé respuesta y que sea un contrapoder frente a Merkel y frente a la Troika. Y eso lo tenemos que hacer, tenemos la obligación de hacerlo como partido político y tenemos obligación de hacerlo también desde ese frente social amplio del que hablaba y que lo que tiene que hacer es sumar esfuerzos para multiplicar resultados, no solo electorales, sino resultados verdaderos de cambio hacia esa democracia real a la que queremos aspirar. Por mi parte, nada más, paso a presentaros a Isabelo y a Fran, que tienen un amplio currículum político y de compromiso. En primer lugar va a hablar Isabelo, después lo hará Fran. Os comento por encima de las notas que tengo por aquí que Isabelo Herreros, que seguro que muchos le conocéis desde hace mucho y mucho más que yo, es periodista y funcionario, ha ejercido el periodismo de investigación, fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido corresponsal en España de emisoras de radio de Australia y de Latinoamérica, es activista de derechos humanos, ha participado con ponencias en congresos de carácter internacional y tuvo un papel muy destacado y muy significativo en la investigación y posterior proceso en España contra las dictaduras de Chile y Argentina. Ha publicado libros y ensayos acerca de la Segunda República, de la Guerra Civil y de los represaliados y de la represión franquista. Ha realizado y publicado investigaciones sobre los españoles asesinados en los campos de exterminio nazis y es experto en la vida y obra de Manuel Azaña. Ha sido secretario general de Izquierda Republicana y en la actualidad es miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida y secretario del Movimiento Republicano. A mi derecha, Fran Pérez, en la actualidad es secretario de Derechos Humanos y Solidaridad de Izquierda Unida Federal,
y secretario de Organización y Relaciones Políticas de Izquierda Republicana. Además, es representante de Izquierda Republicana en la Junta Estatal Republicana y bueno, pues fue concejal en Alcalá de Henares y coordinador de Izquierda Unida en Alcalá de Henares, entre otras cosas como director, al igual que también lo fue en su momento Isabelo, de la revista Republicana Política. Actualmente Fran es presidente de la ONG Organización de Solidaridad con los Pueblos de África, es miembro de comisiones obreras y, bueno, pues como decía antes, tiene sus responsabilidades en Izquierda Unida y en Izquierda Republicana. Bien, el acto va a consistir en la intervención de los dos, aproximadamente 20 minutos, media hora, y la intención, como siempre en este tipo de actos, es que después abramos un coloquio de intervenciones, valoraciones, preguntas o lo que queráis. Por mi parte nada más, agradecer una vez más vuestra asistencia y la de los compañeros y cedo la palabra a Isabel. Este funciona. Sí, pero este es el de vídeo. Pues entonces dejamos este por aquí, los dos. Bueno. Buenas tardes, amigas y amigos. Bien, como algo me he dedicado en mi trayectoria a la historia, pues sí quería hacer alguna referencia, aunque ahora mismo yo creo que el debate que está en la calle es el del proceso constituyente y el de cómo encaramos el camino hacia la Tercera República. Y quería rescatar de la historia algunos elementos que bueno, nunca un acontecimiento histórico se repite, pero sí hay algunas semejanzas en los procesos políticos. Entonces, hace 82 años, que en términos históricos no es tanto tiempo, todavía viven algunas personas que conocieron la República, pues hace 82 años se proclamaba pacíficamente en Ávila y en el resto de España la Segunda República. Y vino como consecuencia, como es conocido, de unas elecciones municipales. Unas elecciones municipales que, con el resultado que obtuvieron, favorable en su conjunto, aunque todavía se sigue manteniendo por algunos, se sigue manteniendo historiadores otra versión, se sigue diciendo que las ganó la coalición liberal monárquica. No es cierto, y lo que pasa es que esto nos han molestado muchos historiadores en constatarlo en los datos que aparecen en el Instituto Nacional de Estadística. Y con esos datos, y que en ese momento más o menos se conocieron, otra cosa es lo que se publicó en la prensa, que fueron los resultados de las grandes ciudades. Y solamente con eso pues, ya se estimó que se desautorizaba aquel gobierno y aquel régimen que venía de la Restauración y que, como siempre, en España, siempre que se ha producido una restauración o instauración monárquica, ha sido como consecuencia de un golpe de Estado o como consecuencia o como esta última que tenemos, como resultante de un proceso que llevó aparejado una guerra civil. De manera que ese factor que se nos aduce siempre de que la monarquía es un elemento de pacificador y de, en fin, de contención y de moderación, pues nada más alejado de la realidad. Y desde 1800 para acá hay que decir que no ha habido ni un solo rey que empiece y termine su mandato con normalidad institucional. Quiero decir, que empiece como consecuencia de una sucesión y acabe con una abdicación a favor, o con la muerte a favor de su heredero. Y bueno, pues estamos trabajando para que tampoco se produzca esa abdicación. Bien, los resultados, como decía, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fueron por goleada. La conjunción republicano-socialista ganó no solamente en las grandes ciudades, sino en las pequeñas poblaciones. Únicamente en aquellos pueblos donde no se habían celebrado elecciones, por las presiones de los caciques, se proclamaban directamente una candidatura única
y era lo que se conocía como el artículo 29. Entonces, cuando se celebraban las elecciones, pues ya estaban la mitad de los concejales, estaban ya electos, entre comillas. Pero ¿por qué se da ese proceso histórico, donde también se llegó a hablar de abdicación? Por eso decía que hay algunas semejanzas. Ese proceso histórico que desemboca en ese 14 de abril de 1931 que estamos conmemorando. Se produce como consecuencia de un desgaste brutal de la monarquía por su implicación en el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, por su implicación en todas las barbaridades que se hicieron en la Guerra de África, donde desde el rey Alfonso XIII a muchos militares de los que estaban allí, pues estuvieron salpicados por la corrupción. Y es por lo que no se llegó a investigar. Hubo una causa, fue el llamado expediente Picasso. Picasso era un general que era tío del pintor y un hombre conservador, pero le mandataron a hacer ese expediente, una vez que llegó a la sede parlamentaria, como se dice ahora, pues es cuando se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera y no llegó a ser conocido, el llamado expediente Picasso, sobre las responsabilidades de lo que había pasado en la Guerra de África, con aquellas matanzas salvajes, como la batalla de Anual, donde en un solo día murieron 10.000 españoles, en fin. Pero todos los elementos de corrupción que se dieron en aquel régimen. Existían, como ahora también, no se puede decir que fuera un sistema, el de la Restauración, dictatorial. Era un sistema bipartidista, con muchas corruptelas, con una ley electoral pues, que favorecía ese bipartidismo, el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero estos partidos, al hilo de ese proceso ya en 1930, estaban prácticamente desaparecidos del panorama político, no pintaban nada. Es decir, fuerzas políticas, que es lo que se nos dice ahora, dice, bueno, es que los que planteáis la opción republicana, pues pintáis poco. Izquierda Unida pues es una fuerza política que en el Parlamento no tiene capacidad decisoria. Bueno, pues eso era peor todavía en 1931, sencillamente casi apenas existían esas fuerzas políticas, la representación. Sí existía una importante implantación a lo largo y ancho de España, como ahora se va produciendo, de centros republicanos, de círculos republicanos, de ateneos republicanos, donde quienes comparten la idea de la necesidad de un proceso constituyente que desemboque en la Tercera República, pues se reúnen, debaten, discuten y elaboran propuestas políticas. Sin distingos, o sea, olvidándose en muchos casos de lo que representa cada cual, cada organización política, cada una con su singularidad. Y decía que al hilo de 1930, cuando ya el proceso de la dictadura Primo de Rivera pues había sido derribado por una huelga estudiantil, el sindicato FUE de estudiantes, y se dio paso a ese año que se llama de la dicta blanda, pero que ya estaba aquello pues tambaleándose. Hubo ya pues, la metedura de pata ya tremenda final de la monarquía, fue el fusilamiento de los sublevados de Jaca, de los capitanes Galán y García Hernández, con lo cual pues, se convirtieron en mártires de la reivindicación de la República. Y efectivamente, acuciado por la situación, el régimen monárquico se ve abocado a convocar esas elecciones, que en principio eran para paulatinamente ir capeando el temporal hasta volver otra vez a la normalidad. Llamaban ellos normalidad pues, al mismo sistema bipartidista, la misma ley electoral, la misma corrupción, los mismos caciques, el mismo peso de la Iglesia católica, que era hegemónica en aquellos tiempos en la enseñanza, no solamente la enseñanza primaria, sino también secundaria y profesional. En definitiva, pues era un Estado pues, confesional, como yo mantengo que sigue siendo el actual Estado español. Después, en el debate, podemos discutirlo o debatirlo porque mantengo esa posición. En definitiva, ese régimen ya caduco, envilecido, donde todos los días saltaba algún escándalo que les salpicaba, como está ocurriendo ahora, pues se ve abocado a dar paso a ese proceso electoral,
pero los sectores monárquicos, fijaos la semejanza, en aquel momento los sectores que más estaban respaldando a Alfonso XIII, optan por aconsejarle la abdicación. Y se abre este proceso de abdicación porque nadie, ni los propios republicanos y socialistas, pensaban que iba a ser tan inminente. O sea, ni la monarquía, por supuesto, mucho menos pensaba que le quedaban 2 o 3 meses de vida. Al hilo, el tema es que a principios del año 1931 se plantea de manera fuerte, los monárquicos, en fin, la aristocracia, plantean con fuerza a Alfonso XIII la necesidad de la abdicación para, en fin, pues dar paso al sucesor y encauzar de otra manera pues el restablecimiento de la normalidad parlamentaria institucional. Y fijaros qué coincidencia, estos Borbones tan aficionados a la cacería, a la cuestión cinegética, que no se pudo producir esa abdicación de Alfonso XIII en el príncipe de Asturias, que era don Alfonso, no era el padre de Juan Carlos, eso vino después, es que luego después muere, era hemofílico, y como consecuencia de esa hemofilia es de la que va a tener un accidente muy grave de caza, salió con una avioneta a cazar a butardas y un disparo, al hacer un disparo, pues la culata le rebotó en la cara y eso para un hemofílico pues puede ser, en fin, estuvo a punto de morir, fue tremendo, con lo cual se rompió, no hubo ya posibilidad, no tuvieron ya margen para hacer otra posibilidad. Incluso hasta se barajó la posibilidad de que la reina Victoria Eugenia de Battenberg y tal, la mujer de Alfonso XIII, pues pasase a la regencia, pero en fin, ya todas las salidas se les fueron agotando hasta que hay ese proceso, se ven deslegitimados el 12 de abril de 1931 y el rey parte al exilio en una fragata de la Armada por Cartagena. Esa es la historia. No se fue de buena gana. Cuando llegó al puerto de Cartagena le preguntó al almirante que le dio novedades si se había sublevado ya el ejército. Entonces no había teléfonos móviles y tal, y en fin, estuvo toda la noche. El viaje de Madrid a Cartagena pues era un viaje pesado en automóvil y no tuvo información, y además cuando pasaba por los pueblos pues se encontraba con banderas republicanas y la gente pues ya, en fin, en otra historia. De manera que no se fue de buena gana ni de manera pacífica, pero bueno, vamos a ahorrar todo lo que viene después, aquel régimen ilusionante, aquella república, aquella revolución social, la construcción de escuelas, en fin, aquel sistema igualitario, en fin, toda una revolución social y educativa en todos los aspectos, que fue el régimen de la Segunda República y que sabemos cómo terminó por la conspiración desde el primer momento de los poderosos de este país y de la Iglesia Católica, que son los que finalmente pues, conspiran durante todo el periodo republicano para abortar eso. A la vuelta de la normalidad, por así decirlo, del proceso democrático que sigue o que se establece a la muerte de Franco, pues no hay posibilidad en ese momento, ni quienes planteábamos directamente la opción republicana, ni teníamos fuerza, y es una transición que se hace con demasiado miedo. Se hace con el miedo, lo que se llamaba entonces el ruido de sables, y como mal menor se acepta, incluso por quienes no eran monárquicos, se acepta esa solución, esa transacción en la Constitución de 1978 de la llamada monarquía parlamentaria. Monarquía parlamentaria que, bueno, que si en algún momento, en ese momento, pues pudo tener alguna justificación por el proceso histórico, de donde salía España, en fin, el miedo a nuestra propia historia, a medida que han ido creciendo generaciones que ya no han conocido ni el franquismo, hay generaciones ahora mismo en la calle reivindicando libertad y reivindicando justicia social, que no ha conocido el franquismo, que no ha conocido los miedos de la transición y que irle con el cuento de los miedos y de todas estas cosas, pues que no tiene sentido. Y bueno, pues se hacen preguntas las nuevas generaciones de por qué
hay un jefe de Estado al que no podemos elegir, porque, en fin, son muchas preguntas. Y yo creo que empieza a entrar en crisis el modelo, no solamente el modelo de la monarquía, sino todo el tinglao del modelo constitucional, por muchas razones. Una de ellas pues, es lo que está aconteciendo ahora mismo en Cataluña. No hay margen para ahora mismo en la Constitución esa del 78 para iniciar ni 78 diálogo, ni de debate, ni de nada. Es decir, se rompe por las junturas, por todas partes, la Constitución de 1978, donde tampoco es una Constitución, por mucho que en otros tiempos, incluso desde Izquierda Unida, pues exhibíamos algunos artículos de la Constitución para defender el derecho a la vivienda, para defender el derecho al trabajo. En fin, todo eso pues, se ha visto que es papel mojado y la situación que tenemos es la que es. Es la que es y donde precisamente, si la opción republicana ahora mismo tiene mucha más solvencia y virtualidad y posibilidades, es porque en una situación como la que estamos y la que vamos a vivir, porque no se ha acabado todavía la crisis, nos encontramos con burla y befa en todo el tinglado, por un lado, de estos gobiernos del PP, donde no solamente pues, cada día salta un escándalo. El caso Bárcenas pues, es el caso más emblemático, ¿no?, de cómo esta gente se ha tomado la política, ¿no?, como un sitio donde ir a hacer dinero, pero no solamente es eso, sino que, bueno, que han aprovechado su paso todos, prácticamente todos, su paso por las instituciones, por las consejerías de sanidad o de educación o de lo que sea, para después montar un negocio y adjudicarse las privatizaciones. O sea, esto es una cosa tan bochornosa, tal y como se está produciendo día a día, se están conociendo todas estas cosas, y en la cúspide de todo ese sistema corrupto, la monarquía. La monarquía, donde se nos aparece el caso Urdangarín, que yo creo que ha tenido la virtualidad de romper el tabú. Yo creo que se ha roto el tabú en la sociedad española. Yo creo que ahora mismo, por así decirlo, en fin, decimos un poco, dice un poco la gente llana, les hemos perdido el respeto. Antes eran, no sé, esa cosa ahí muy, muy lejana, pero se les ha perdido el respeto por todo lo que está apareciendo. Todo lo que está apareciendo y que yo creo que no ha hecho más que empezar. Porque el otro día pues, les coge todo con el paso cambiado. La imputación de la infanta Cristina, os puedo asegurar que les cogió con el paso cambiado. No tuvieron tiempo ahí de reaccionar, reaccionaron de mala manera, no pensaron que nunca jamás un miembro de la familia real iba a ser imputado. Y como les coge con el paso cambiado, la publicación el otro día del testamento de Juan de Borbón, don Juan de Borbón, el padre del rey, que bueno, habían construido un discurso que se nos venía a decir, incluso hasta Felipe González hizo grandes elogios en alguna ocasión de que, bueno, de que era una familia que, en fin, que habían vivido en el exilio de manera muy modesta y todo esto. Bueno, pues, qué tomadura de pelo es esta. Y aparece que, bueno, que tienen muchos millones y además en cuentas en Suiza y además no se consideran con obligación alguna de dar explicación a nadie. No tienen por qué dar ninguna explicación. Y claro, entre ese patrimonio, esos bienes que tienen, pues hay cosas como lo de la venta del Palacio de la Madalena. La venta del Palacio de la Madalena, que como si fuera un bien privado, se lo vendieron en 1977 al Ayuntamiento de Santander. El Palacio de la Madalena es donde está actualmente la Universidad de Verano, la Universidad Menéndez y Pelayo. Es un palacio extraordinario, precioso, que se construye en 1912 por suscripción popular. Lo paga el pueblo de Santander, lo pagan los españoles. Entonces, que eso lo hayan vendido como, yo qué sé, pues como, bueno, este coche que tengo y que te lo vendo, en fin, una cosa de esas. O sea, han actuado con ese sentido de que eran impunes por encima de cualquier situación. Y entonces, yo creo que esto no ha hecho más que empezar. O sea, el desgaste va a ser tremendo. Entonces, no sé si ahora mismo pues están en debate, si acica, si no acica.
esa cuestión. Pero, mientras tanto, yo creo que existe una necesidad cada día más importante de que quienes planteamos la opción republicana hagamos la mayor pedagogía posible. Yo creo que a la monarquía cada vez le van quedando menos defensores a medida que se va conociendo todo lo que se está conociendo, y todavía queda por salir. Y yo creo que la historia nos va a situar, en particular a esta fuerza política a la que modestamente representamos, a Izquierda Unida, pues en una coyuntura de asumir una gran responsabilidad al margen de la fuerza institucional que en estos momentos tenemos. Una gran responsabilidad porque ahora mismo, hombre, son encuestas, pero ahora mismo en intención directa de voto, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se han derrumbado a unos niveles históricos. O sea, el Partido Popular está ahora mismo ya en donde estaba en las encuestas, en donde estaba Alianza Popular, acordaos aquello que hay, donde se criaron aquí esas criaturas, Ruiz Gallardón y todos esos, en fin. Y el Partido Socialista está ahora mismo por debajo de Izquierda Unida en intención directa de voto, un sondeo que se ha hecho público hoy. O sea, que están en unos niveles, van a intentar aguantar como sea para salvar. Vamos a conocer en los próximos días y en los próximos meses, al final se conoce, por muy secretas que las hagan, vamos a conocer reuniones, que se van a reunir Rubalcaba, que se va a reunir Rajoy, que se van a reunir con el entorno o con el propio monarca para ver cómo salen de esta. O sea, el sistema político construido en 1978 está tocado, está muy tocado. Y eso nos lleva a quienes integramos Izquierda Unida y otras fuerzas políticas, sociales, a un ejercicio pues, de pedagogía, de responsabilidad, de decir a la gente que no pasa nada. No pasa nada, o sea, todo lo contrario, o sea, esta vez no nos van a asustar, no va a haber miedo, no hay razones para tener miedo. Y además, ¿qué miedo, con qué se le va a amenazar a gente ahora mismo que se la está poniendo de patas en la calle? ¿Con qué le van a amenazar? A los 6 millones de desempleados que tenemos ahora mismo en nuestro país. O sea, ¿con qué van a amenazar? La situación ahora mismo es realmente, sobre todo en las grandes ciudades, es muy, muy complicada. Se está manteniendo ahí la cuestión con el entorno familiar, en fin, los bancos de alimentos, etcétera, etcétera, pero la situación es muy, muy complicada. Nosotros ni mucho menos vamos a plantear o vamos a abocar por un proceso revolucionario violento, ni mucho menos. O sea, yo creo que las cosas van a ir cayendo por su peso, pero hay que ayudar a que las cosas caigan. Van a intentar, si algunos visteis, sois aficionados al cine y visteis en su día la película El gato pardo, aquello del príncipe de Lampedusa, van a intentar cambiar todo para que nadie cambie nada. Y por eso tenemos que estar ahí, con una fuerza decisiva para conseguir que esta vez la historia sí vaya a favor de los intereses del pueblo, en definitiva, a favor de una tercera república federal y solidaria. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, compañeros y compañeras, primero agradecer vuestra asistencia, decir que estoy encantado de estar en este foro cultural que ha tenido un pasado religioso, porque significa que hay una recuperación para el laicismo pues, de espacios religiosos, ¿no? Ya he tenido la oportunidad de hablar también en otras iglesias que ahora tienen un uso cultural y yo creo que eso es muy importante, ¿no? En Ávila, desde luego, que tiene un pasado religioso y conservador amplio, pues es una cosa positiva. Sí. Vamos, es positivo y además da gusto y da mucho placer, ¿no? Así que encantado. Yo voy a ir rápido también a complementar un poco lo que decía Isabelo, pero hablando fundamentalmente del presente, ¿no? Porque yo creo que la Segunda República, más allá de que ha habido una campaña de criminalización por parte de la derecha, ¿no? Que siempre la palabra república la ha criminalizado,
porque han creído que seguía viva después de desaparecida, ¿no? Porque es cierto que supuso tal entusiasmo popular y tal ilusión popular en que las cosas iban a cambiar de verdad hacia la izquierda, a favor del pueblo, que todo eso ha pervivido en los hijos de represaliados, en los hijos de detenidos, ¿no? En un montón de gente. Y aún en la transición, estando consolidada la monarquía neoliberal que tenemos, la palabra república era tan tabú como meterse con la monarquía. Había una especie de doble tabú contrapuesto, es que no se podía hablar de eso porque era una cosa del pasado, utópica, y sin embargo, pues tampoco podías criticar al rey sabiendo que el rey sí estaba desnudo, ¿no? Como dice el cuento. Es decir, que sí que había debajo de todo un intento de construir una imagen rosa, amable, campechana del rey, pues había debajo muchos intereses económicos y había debajo algunas corruptelas y había debajo el intento de una oligarquía de mantener como sea sus privilegios de clase, ¿no? Yo creo que hay tres cosas muy positivas hoy y estamos de enhorabuena en el momento político actual, ¿no? Una, el tabú de poder criticar al rey y de ejercer la libertad de expresión de cualquier democracia también en la figura del jefe del Estado está ahí, está ahora abierta. En segundo lugar, decía Isabelo, los republicanos crecen, o sea, crecen desde la acepción que cada cual tenga en sus ideas, pero hoy por hoy, en todas las encuestas privadas y en las encuestas del Estado, los republicanos crecen. El otro día publicaba El País que el Gobierno había ordenado que no se hagan ya las encuestas públicas del CIS, del Centro de Investigación Sociológica, para preguntar si el pueblo español es republicano o es monárquico, ¿no? ¿Por qué? Porque la de noviembre, y fijaros que digo noviembre, ya daba un 50% de republicanos, ¿no? Lo cual es muy importante porque significa que por fin el rey está desnudo, por fin vemos, o el pueblo ve, de verdad que la monarquía es una institución pues obsoleta, inservible, etcétera, ¿no? Y la tercera, la ha dicho Isabelo, es que el pueblo está perdiendo el miedo a expresarse, el miedo a luchar por sus ideas, ¿no? Fijaros que desde que el PP está en el poder es solo un año, pero parece que ya son muchos años de tan pesados, ¿no? Que se nos han hecho todas las medidas y tan insufribles para el pueblo, medidas tan duras como la reforma laboral, medidas tan duras como el permitir los desahucios. Pues desde el año 2008 creo que van 250.000 ciudadanos, ¿no? Que se han quedado sin casa, o familias, mejor dicho, familias, ciudadanos son más, ¿no? Quiere decir que la juventud se está yendo del país. Bueno, hay una situación realmente explosiva y sin embargo el rey no dice nada, ¿no? O sea, el rey sigue silencioso, haciendo su vida, etcétera, ¿no? Yo creo que si hablamos de la institución monárquica, no hay nada más absurdo en el siglo XXI, en plena edad contemporánea, en la modernidad, que haya una jefatura del Estado que sea heredada, ¿no? De padres a hijos, como se puede heredar un hotel en el Mediterráneo, una finca en Andalucía o el patrimonio familiar, ¿no? Es absurdo, realmente es absurdo si uno lo piensa en términos democráticos y en términos racionales. Bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos. Una familia que tiene un privilegio por encima de las demás. Yo creo que eso hay que recordarlo. Racionalmente la monarquía es antidemocrática. Es antidemocrática. Se sostenía en España por esa campechanía y por una campaña de marketing permanente que la Casa Real hábilmente ha manejado durante muchísimo tiempo, ¿no? Y esa campaña de marketing ahora está siendo por primera vez insuficiente ante la corrupción que ha tocado a la Casa Real y ante los desmanes y la frivolidad del propio jefe del Estado en una situación general, ¿no?, de sufrimiento, de falta de derechos sociales, de privatización de los derechos a la salud, a la educación, en fin, una situación yo creo que de excepción. Estamos realmente en una situación de excepcionalidad, ¿no? Y yo creo que tenemos que remarcar que estamos en el siglo XXI, que estamos en 2013, que basta ya de esa herencia en la jefatura del Estado, que el pueblo está maduro y que el pueblo español tiene derecho a elegir a su jefe del Estado, como el pueblo francés o como el pueblo, cualquier democracia moderna, ¿no? Después quería entrar un poco en el caso Urdangarín y lo que ha significado, ¿no?, que yo creo que significa mucho. El caso Urdangarín, que a partir de hace muy poquitos días ya se ha convertido en el caso Cristina de Borbón, ya no es el caso Urdangarín, ¿no?, es el caso Cristina de Borbón porque está imputada y porque es obvio que era la única que faltaba en la Junta Directiva de NOS por ser imputada, por tanto ella compartía absolutamente todo, ¿no? Pero
este escándalo del caso Urdangarín, que supone el robo de más de 25 millones de las arcas, digamos, de las administraciones públicas, fundamentalmente en Baleares, Valencia, pero también en muchos ayuntamientos y diputaciones, bueno, supone el traspaso descarado de fondos públicos a cuentas privadas que en muchos casos han sido desviadas, además, a paraísos fiscales, ¿no? Este escándalo, que hoy por hoy es innegable y que es evidente que Urdangarín, si la instrucción termina, que va a terminar, a no ser que al juez le pase algo y le atropelle un auto por ahí oscuro, que esperamos que no, deseamos que no, obviamente, solo puede terminar con una condena, ¿no? Yo creo que, igual que esperaba la imputación de la Cristina de Borbón, yo intento que no decir la palabra infanta, sino hablar de ciudadanos y no meternos en la cabeza el propio lenguaje de la monarquía. Bueno, pues si el caso Urdangarín, por decirlo claro, o el caso Cristina de Borbón-Urdangarín no termina con una condena, compañeros y compañeras, el rey, la Casa Real, tiene un problema. Tiene un problema porque no será verdad eso que decía Juan Carlos de Borbón el día de Navidad, me parece que fue, de que no, la justicia es igual para todos. Bueno, vamos a ver si es igual para todos, ¿no? De momento nunca lo fue demasiado. En una democracia es más justa, obviamente, que en una dictadura. Pero, desde luego, jamás la Casa Real ha tenido que dar cuentas de nada y muchos de los testaferros de los negocios oscuros del rey han acabado encarcelados y él no. Y, sin embargo, ha existido un caso, Javier de la Rosa, ha existido un caso, lo recordaba Isabelo, Mario Conde, que fue preso también, Manuel Prado y Colón de Carvajal, que ese sí que es el testaferro del rey y además el que dirigía sus operaciones de negocios y demás. Bueno, todas esas personas, esos peones, digamos que han ido cayendo, pero había un tabú en el mundo de la prensa, en el mundo político y sobre todo en el bipartidismo político, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista estaban de acuerdo en que al rey era intocable, no se le podía tocar. Eso se ha roto, ¿no? Se ha roto hasta el punto que en el diario de hoy aparece que el Partido Socialista pide ahora, lo llevaba pidiendo Izquierda Unida años y años, pues el PSOE hoy dice que las cuentas privadas del rey, no las públicas, las privadas tienen también que ser explicadas y tienen también que ser transparentes, ¿no? Bueno, esto es un gran paso adelante que hasta el Partido Socialista se vea obligado a salir porque se da cuenta que hay un clamor en la calle y que el Partido Socialista no dice nada y hasta sus juventudes, las juventudes socialistas, han pedido ya que el partido se declare republicano, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo recuerdo que cuando estaba yo en Galicia veraneando, cuando el caso del GAL, y me acuerdo que el secretario general del Partido de las Juventudes Socialistas de Galicia pidió la dimisión de Felipe González, recién elegido en un congreso, yo cogí el periódico y dije, pero bueno, este chaval está loco, ¿no? Porque obviamente le van a quedar 3 días, ¿no? Le quedaron 2, porque a los 2 días Felipe disolvió la nueva ejecutiva elegida en Congreso de las Juventudes Socialistas y se acabó la petición de los jóvenes socialistas de Galicia respecto al GAL, ¿no? Para hacer justicia respecto al GAL. Ni eso ya tampoco el PSOE puede hacerlo, ¿no? ¿Y por qué no? Porque esta crisis económica que ha sido tan terrible, compañeros, resulta que ha derivado en algo mucho más grave. O sea, como no hay respuesta más que la respuesta de la Troika, es decir, como nos engañaron cuando votamos a la Constitución Europea, a mí no porque voté en contra, y supongo que vosotros la mayoría o inmensa mayoría votaríais también en contra, como era la posición de Izquierda Unida, ¿no? Y recordaréis a Julio Anguita, Isabelo, que daba muchos mítines en esa época, en contra de Maastricht, ¿no? Y decíamos, cuidado con Maastricht, porque lo que ahí viene es una Europa neoliberal, no es una Europa que defienda la política social, el derecho al pleno empleo, una Europa sostenible, no es eso. Hay una opción neoliberal y ya lo veremos, ¿no? Eso Izquierda Unida lo avisó y yo creo que ahora se lo tenemos que recordar a los ciudadanos. No, fue Izquierda Unida quien lo dijo, cuidado, ¿qué Europa estamos construyendo, no? Bueno, ahora lo vemos, una Europa que incluso nos hizo perder soberanía monetaria porque perdimos la moneda, pero nos hizo perder soberanía nacional, porque ahora, haga lo que haga, haga o quiera hacer lo que quiera hacer Rajoy, quien impone la política económica es Europa. Es Europa, ¿no? Y entonces hay todo un debate sobre el futuro que también está en crisis de la Unión Europea, donde hay una Merkel que parece que está resucitando el Tercer Reich y que está buscando hegemonizar o buscar un nuevo expansionismo alemán en una Unión Europea que está ya en crisis y que yo creo que hay que provocar en la próxima campaña de las europeas, que tiene que ser muy importante para Izquierda Unida, muy importante, porque tenemos que recordar todo eso, pues hay que acabar que haga crisis de verdad, para también provocar un proceso constituyente en Europa, en la Unión Europea, ¿no? Bien, ¿qué ha ocurrido? Que esa crisis económica, como decía,
al no haber soluciones ni por parte del PP, primero del PSOE y ahora menos del PP, menos todavía porque van a saco, ¿no? A saco a defender los intereses de la oligarquía financiera, a defender a los bancos, y han sido capaces ambos partidos de pactar esa famosa reforma constitucional antidemocrática, ¿no? del año 2012, año pasado, creo que fue en octubre, me parece, cuando se ponen de acuerdo, hacen una reforma para impedir que las administraciones públicas se endeuden y que la deuda que tienen los banqueros, que es una deuda privada, la paguemos todos los españoles. Y por eso no hay dinero para escuelas infantiles o para la educación pública o para la sanidad pública, porque ese dinero que el Estado tiene que pagar la deuda de los bancos, ¿no? Y esa es la política fundamentalmente del PP, en la que el PSOE ha caído también, o cayó, y que Rubalcaba por eso no puede levantar cabeza, porque si Rubalcaba quisiera diferenciarse, pues si os dais cuenta, cada vez que Rubalcaba hace una crítica al Partido Popular, sale alguien después a decirle, bueno, eso no es así. No sé si sabéis quién es ese alguien, pero es un comisario europeo que se llama Joaquín Almunia, del Partido Socialista, que de vez en cuando sale. ¿No os dais cuenta? Yo cuando sale Almunia pongo mucha oreja porque digo, este manda más que Rubalcaba, ¿no? A ver qué dice Almunia. Y siempre acaba dándole la razón a Rajoy. Incluso Felipe González ha salido descaradamente, ¿no? Bueno, ese bipartidismo tan terrible que la ley electoral permitía también está en crisis, compañeros. Está en crisis. La gente ya no se lo come, ya no se lo traga. El pueblo quiere una reforma de la ley electoral para que sea justa, para que cada voto valga lo que tiene que valer cada voto, ¿no? Por tanto, la crisis económica ha derivado en una profunda crisis política de todo el modelo de la transición. Y ahora son ellos los que están asustados. Son ellos, están muy preocupados. No saben cómo responder a los problemas sociales, no saben cómo responder a lo que plantea Merkel, no saben cómo responder a cada vez que el rey hace la última frivolidad, cómo tapamos esa frivolidad, porque ya sale publicada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una tremenda oportunidad política, Izquierda Unida, de pelear por esa tercera república, porque está en crisis ya no solo la imagen de la monarquía, el bipartidismo, el propio papel del Congreso. Por eso la gente joven asedia al Congreso, porque dice, bueno, hacer algo, ¿no? Por resolver los problemas del pueblo, hacer algo. Entonces asediamos el Congreso. Y el PP no puede permitir que la policía dispare tiros, puede ordenar represión. Y hay represión. Pero cuando tú reprimes y los jóvenes vuelven y se enfrentan de forma no violenta a la policía, eso no tiene solución, compañeros. Eso ya lo decía Gandhi. O sea, cuando la gente no tiene nada que perder y se queda quieta ahí, el problema es si metes en la cárcel a 100 o si golpeas a 300 o a 500, pero eso no es sostenible, eso el PP lo sabe. Y por eso nosotros tenemos que iniciar ese proceso constituyente en las propias calles. En las propias calles. El gran papel que tiene ahora Izquierda Unida es movilizar, movilizar y movilizar. Y en cada movilización, banderas republicanas. Y republicanicemos el conflicto social. Y que el conflicto social, peleemos por las hipotecas, banderas republicanas. Peleamos por la educación pública, banderas republicanas. Peleamos por la sanidad, banderas republicanas. ¿Y por qué? Porque, compañeros, este sistema ya no da solución a los problemas sociales. La crisis de la Constitución también está ahí. Es una Constitución vacía de contenido. Vacía de contenido. Es papel mojado y todos lo sabemos, ¿no? Todos lo sabemos, porque si en esa época la izquierda renunció a la República por conseguir derechos sociales, ¿dónde están esos derechos sociales? ¿No existen? Bueno, pues entonces pidamos la República. Pidamos la República. Y si todos esos derechos al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación son mentira, pues pidamos la República, porque de verdad esa es quien puede responder a esos problemas, ¿no? A esas necesidades. Porque además en España, compañeros, muchas veces la gente dice, no, hay republicanos de derecha. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si hay 4, ¿no? No hay ninguno, porque en este país la tradición de izquierda fue siempre republicana. La tradición de derecha era monárquica. Este es un país que no ha sido Francia, ¿no? Francia era el país de la Revolución Francesa. Había republicanos de derecha, republicanos de izquierda. No, España, si España mañana es republicana, es porque la izquierda realmente convence en un nuevo proyecto de país, ilusiona en un nuevo proyecto constituyente a mucha gente, sobre todo la gente joven, pero también la gente mayor, ¿no? Qué narices, ¿no? Pero ilusiona y consigue convencer en un proyecto político al pueblo, ¿no? Y ahí la intención de voto que dice Isabelo, que es muy significativa, porque recordar que hace 4 o 5 años estábamos en el 5%, en el 6%, estábamos en una crisis complicada, ¿no? Eso se ha roto. Y el bipartidismo también está desnudo, por lo menos la gente está viendo cómo se ponen de acuerdo en tantas cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que Izquierda Unida tiene que apostar por la Tercera República con fuerza, sin complejos, sin complejos.
sin ningún tipo de complejo. Hoy es casi imposible que en las grandes ciudades no haya banderas republicanas. Antes, yo he conocido épocas, siendo muy jovencito, donde, oye, esa bandera creaba problemas. Bueno, no, ahora resulta que ya no es una utopía. Ahora la gente lo ve como una necesidad política, porque lo que está en crisis es el sistema, compañeros. Esta monarquía neoliberal, que es lo mismo, porque la Casa Real forma parte de esa oligarquía. Nos lo han querido pintar como un hombre bueno, el rey, que está por encima de la oligarquía. No, 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 no. El rey lleva haciendo caja toda su vida, haciendo caja, para formar parte de esa oligarquía, para ser rico y para vivir su vida. Pero le funcionaba esa campaña de marketing porque también los dos partidos fundamentales del bipartidismo político estaban en ello. Y los medios de comunicación, ¿a quién pertenecen? A la oligarquía. Claro, o sea, la libertad de prensa sabemos todos que no es tan real y que no existe, ¿no? Bueno, yendo muy rápido, yo estoy convencido, y creo que vosotros también, y mucha gente también, de que la República es la salida, pero tenemos que pasar a la ofensiva. Yo creo que el compañero lo ha explicado muy bien al principio, ¿no? Hemos pasado de una etapa de resistencia a una etapa en la que tenemos que salir a la ofensiva, sin complejos, a reivindicar la República, ¿no? Y reivindicar una nueva Constitución que tiene que incluir nuevos derechos, como los procesos constituyentes que se han dado en América Latina los han incluido, ¿no? Empezó Venezuela en el 98, que es quizá la Constitución más avanzada del mundo. Yo os recomiendo que la leáis, porque aquí además hay toda una campaña contra Hugo Chávez, y por algo será, ¿no? Y por algo será. Porque sí, es un poco particular el personaje, pero cuando uno profundiza en la Revolución Bolivariana, ha cambiado cosas, ha conseguido alfabetizar, ha conseguido dar derechos al pueblo. Yo, como responsable de América Latina y de Izquierda Unida, en una ocasión tuve la oportunidad, con 5 compañeros más, de estar en una entrevista con Chávez. Os hablo del año 2002, después del golpe fuimos allí a apoyar y a hacer actos públicos y tal. Y una de las preguntas que yo le hice era si iba a recuperar para el Estado el control de sectores clave de la economía, ¿no? Y me dijo, por supuesto, no de forma total, pero sí vamos a hacer una telefonía pública barata, y la tienen. Hoy es gratuita. Hoy es gratuita. Recuperó PDVSA, que era los petróleos, para el Estado. Hoy es gratuita, ¿no? Prácticamente, bueno, hoy gratuita no. Hoy PDVSA financia prácticamente los derechos sociales de Venezuela, ¿no? Porque la riqueza de ese país se ha puesto al servicio del pueblo. Al servicio del pueblo. Pero, por ejemplo, la minería es del Estado. Y los beneficios de la minería repercuten ¿en qué? En crear carreteras. Hoy tiene Venezuela un metro, que es como el metro de Madrid, de grande, pero lo ha construido Chávez. Había un metro chiquitito, que era una cruz, una línea horizontal y una vertical. Ahora hay una estructura de metro que llega a los pueblos, ¿no? Periféricos. Por dar algunos datos, pero por eso, ¿por qué no te callas? ¿No? Porque las empresas multinacionales españolas, que se habla mucho del imperialismo norteamericano en América Latina, pero el imperialismo español en América Latina económico es tremendo, pues Juan Carlos viaja mucho a América Latina, viaja mucho con los empresarios. Y Juan Carlos de Borbón, entre otras cosas, yo siempre lo digo, y aún no me ha caído nunca una querella, pero siempre digo en todas las charlas que graban vídeos y tal, que ha sido y es un comisionista de las empresas transnacionales españolas. ¿Por qué? Porque él abre puertas. Los otros invierten, consiguen negocio y consiguen privatizaciones, ¿no? Y eso se paga en comisiones. Y por eso las finanzas del rey no se conocen. También Felipe González es un comisionista de las transnacionales, ¿no? Que ya tiene poco de PSOE y poco de socialista. Pero creerme, el tema de las finanzas del rey es fundamental. Hay que denunciarlo, hay que pedir que sean transparentes. Y no solo las públicas, ¿no? Ya que se gasta cada euro, que por supuesto, ¿no? También las privadas. Y decir que este señor se dedica a eso y a poquito más, a poquito más. Y acabando con los escándalos de la Casa Real. Mirar, el rey está desmadrado, ¿no? Está desmadrado, lo de Botswana es tremendo, lo de la Corina, pues qué vamos a hablar, ¿no? Por cierto, Corina era amiga, pero también era comisionista, ¿no? También estaba metida en los negocios de tráfico de armas y de tantas cosas más, ¿no? El debate que Isabel lo planteaba, que es muy interesante, los monárquicos están discutiendo si les conviene quitar al rey o les conviene la sucesión, ¿no? Esperar al hecho natural, que dicen, y que Felipe tome posesión de la jefatura del Estado. Yo creo que nosotros en ese debate tenemos mucho campo abierto. ¿Por qué? Porque la propia familia real está a patadas, están peleando entre ellos. La reina acaba de sacar una biografía donde cuenta muchas indiscreciones que antes no se contaban, por ejemplo, ¿no? Y llega a decir, esto puede parecer salsa rosa, pero también es política, ¿no? Pero llega a decir, bueno, hay algunos que hablan de 5.000 amantes. Dice, yo voy a decir 15 nombres. Y da 15 nombres.
Y es una biografía de Pilar Eyre, que quien quiera la puede comprar, que es una periodista del corazón, de las más inteligentes, que sabéis que fue miembro del PSUC, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, y por tanto viene de una cierta trayectoria de militancia en la izquierda, ¿no? Entonces, ese libro está ahí y se ha publicado este año, en este marco político, en este contexto, ¿no? Donde la reina está diciendo, bueno, este señor a esto se dedicaba, llevó toda la vida sufriendo, ¿no? Y, bueno, ya está eso en las tertulias, lo estáis viendo. No es tontería el tema. Entonces, el debate abdicación-sucesión, si le unís el juicio contra Urdangarín y Cristina, va a ser sangrante, sangrante. Quizá como en los años 30, como decía Isabelo. ¿Y ahí nosotros qué? Nosotros república. República porque es honestidad, república porque no es corrupción, república porque es derechos sociales del pueblo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que reivindicar, la república, ¿no? En cada momento, peleando por cualquier causa, la república, perdiendo el miedo, ¿no? Por eso Izquierda Unida ha formado parte, con Izquierda Republicana, con el Partido Comunista de España, con más de 50 ateneos republicanos que hay en un montón de ciudades, hemos creado hace un año la Junta Estatal Republicana. Esto quiero también darle importancia porque la tiene, porque es la primera vez en la historia, desde el año 77, que la izquierda se agrupa para constituir una Junta Estatal, donde Isabelo representa a Izquierda Unida y yo represento a Izquierda Republicana. La compañera Gloria Aguilar representa al Partido Comunista. Digamos que ese trío estamos personalizando en personas, pero son organizaciones, ¿no? Las que estamos empujando para unificar, coordinar esa estrategia de la alternativa republicana. Esa estrategia, compañeros, está en marcha. Está en marcha. Yo creo que tenemos que reivindicar la Segunda República, tenemos que reivindicar hacia la Tercera República, reivindicar el proceso constituyente para pedir una nueva Constitución que tenga nuevos derechos, como decía Venezuela, ¿no? Bolivia, Ecuador. La democracia participativa no está en nuestra Constitución, hay que meterla. Los derechos medioambientales prácticamente no están en nuestra Constitución, hay que meterlo, ¿no? Hay que meter muchas cosas y hay que acabar con la inmunidad del rey, ¿no? Nosotros siempre decimos, Isabel y yo y algunos otros compañeros, que el rey no va a abdicar, que el rey no quiere abdicar, ¿no? Por eso esa pelea va a ser una división sangrante. ¿Por qué? Porque el rey tiene detrás todos esos negocios turbios, su relación con las petroleras árabes. ¿Por qué ahora Urdangarín se va a Dakar? Precisamente. ¿Por qué lo sacan del escenario, ¿no? Cuando se acerca al juicio? A lo mejor es que no quiere volver, ¿no? Pero sobre todo para que gane mucho dinero, por si tiene que devolverlo, entre otras cosas. Pero indica mucho, ¿no? Yo creo que eso hay que abrirle al pueblo los ojos, ¿no? ¿Por qué se va a Dakar? Es que los de Dakar, que es un país feudal prácticamente, donde las mujeres están tapadas y sin ningún tipo de derechos, bueno, esos son los amigos de la Casa Real. O sea, esos son los amigos de la Casa Real, esas monarquías antiderechos humanos, feudales y pasadas de moda en el mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, compañeros, no quiero aburriros más, creo que hay cosas que he dicho que las sabéis, pero yo creo que sí tenemos que ser conscientes, que es la idea central, de que estamos en un momento político decisivo, de que hay que hacer una buena campaña municipal y autonómica de Izquierda Unida, que subirán concejales, seguro, en todas partes va a subir, en todas. Ese 16% con la ley DON multiplica y crea base social. Y tenemos que perder la vergüenza en ciudades conservadoras. Yo lo digo que soy de Sigüenza, que Sigüenza es una de las ciudades más conservadoras de España, ¿no? O sea que me sé lo que es pelear ahí con los curas y pelear con la derecha terrateniente de mi pueblo, ¿no? Bueno, pues por ahí van las cosas. Yo creo que abrimos el debate por donde queráis y estamos a vuestra disposición. Compañeros, España mañana será republicana. ¡Viva la República! Bien, pues como decía Fran, abrimos el debate de las intervenciones, las preguntas, las reflexiones que queráis hacer. Pues vais levantando la mano y vamos dando palabras. Ha quedado todo clarísimo.